¿Qué tal a todos familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a César Langreo, mi canal de criptomonedas. Antes de nada deciros que vamos a hablar en este vídeo sobre cuál es mi opinión de Rusia. Creo que del conflicto, ¿vale? Es una opinión compleja, ¿vale? Creo que aquí hemos intentado siempre ver las cosas en un contexto macro, en un contexto en el que escuchamos a todas las partes, en un contexto en el que analizamos todo. Básicamente por nuestro bien, ¿no? Por el bien de nuestras inversiones, como mínimo, ¿no? Y luego por simplemente, a mí personalmente me gusta estar bien enterado de todo, ¿no? Entonces, como mínimo, por respeto a nuestras inversiones, nuestro análisis tiene que ser lo más concreto posible, ¿no? Esto ya lo hemos hablado alguna vez en Telegram por encima, como digo, lo tenéis abajo en la descripción, igual que mi link de Instagram, ¿de acuerdo? En Telegram estoy todo el día comentando cosas, en concreto esta también. Así que os recomiendo entrar. Y también tenéis el link de referidos de Bit2Me, ¿vale? Abajo en la descripción, para poder comprar B2M con descuento, etcétera. Y también tenéis el link de Binance. Perdonad si me oís moquear un poquito, que es que la alergia hoy está lloviendo en Madrid, hace un día muy feo. Y la alergia es. Tengo hasta la garganta. Hasta la garganta mal. Entonces, vamos a contextualizar un poco qué opino sobre lo de Rusia, ¿no? Para empezar, en ningún caso lo que tiene que hacer un país es, si no está de acuerdo con algo, con otro, es la invasión. O sea, esto es una cosa que te vuela la cabeza, ¿no? Te estalla, porque digamos que, por ejemplo, si Estados Unidos está mal con, yo qué sé, con Liechtenstein, ¿vale? O con, yo qué sé, con una isla o con un país de por ahí, ¿sabes? No me refiero a países de la Unión Europea grandes como España, Italia, Francia, Alemania. Me refiero a países pequeños. No coge, por ejemplo, un Estados Unidos y los invade ahora mismo, simplemente porque puede. ¿Entendéis? No tiene ningún sentido. Pues imaginaos con uno grande. La solución no es esta, es decir, se negocia, oye, no estás de acuerdo, tienes estas sanciones, estas, más fuertes, dejo de comerciar contigo, todo este tipo de cosas que dentro de, que para mí, si se tiene que comerciar o no con alguien, lo tienen que decir las empresas privadas, pero bueno, dentro de eh, la, el pensamiento de los estados, pues un estado, pues en estos momentos tiene la capacidad de decirle y obligarle a sus empresas a con qué países puede o no puede comerciar, ¿no? Para mí esto sería hasta el límite al que yo llegaría, hasta un punto total, quizás de coacción a otros países para que no comercien contigo, cualquier historia, pero en ningún caso entrar en una guerra, no le veo mucho sentido, ¿no? Luego me han llegado, ¿vale? De gente pues que no entiende mucho. Tampoco yo es que sea aquí el entendido ni el ilustrado, ¿vale? Pero intento comprenderlo al máximo posible para poder ser lo más preciso posible a la hora de hacer mis inversiones, obviamente, ¿no? O sea, imaginaos que cualquiera de vosotros tiene una ideología que por lo que sea se acerca más a Putin, o una ideología que se acerca mucho a lo que piensa Ucrania, otro que se acerca mucho a lo que piensa Estados Unidos, otra a la Unión Europea, otro a China, digámoslo así, ¿vale? Ponemos cinco grupos, o sea, cinco personas de ideología distinta que piensan de forma distinta, independientemente de lo que pienses. Si lo que tú quieres es ganar dinero, tendrás que eh, intentar verlo de la forma más agnóstica posible, de la forma más me distancio, dejo esto al margen y ya está, ¿vale? De todas formas, no tengo ninguna ideología metida en esto y aunque la tuviera, pues tiene que estar al margen, ¿no? Como digo, porque esto para nosotros es en estos momentos dinero y análisis, entonces eh, hay que ser lo más rigurosos posibles, ¿no? Em, ¿Qué ocurre en Ucrania? Pues a ver, en Ucrania llevamos 8 años de conflicto y Rusia se pensaba que esto iba a ser como Crimea, ¿no? Allí entraron, eso fue un paseillo militar, entraron allí, toda Crimea con banderas, Rusia, te queremos, tal, en la península de Crimea. Se deshizo el gobierno y se convocó un referéndum para ver si se anexionaba a Rusia. Ganó por goleada y ¡pum!, ¿no? Y Rusia, yo en mi opinión, se pensaba que esto es lo que iba a pasar en Ucrania, aunque independientemente de que ocurriera o no, no tiene ningún tipo de sentido que te invadan un país, ¿no? Hay mucha gente que dice
Hay mucha gente que pone, sí, pero es que Rusia lleva advirtiendo a la OTAN años que ni un centímetro más al este. Yo también me he visto esos vídeos de Putin, ¿eh? Ni un centímetro más al este, lo dice todo el rato. Y nos han expandido la OTAN 300 veces. Han hecho 5 expansiones, creo que he oído, ¿no? Y siguen haciéndolo. Y ahora Ucrania, y luego vendrá otro, y luego otro. Y es como si yo pongo misiles en la puerta de Estados Unidos, ¿no? En México. Bueno, creo que aquí el señor Putin está haciendo uso de su propaganda habitual en, en Rusia, ¿no? Lo que pasa es que en Europa a la gente que desconoce del tema le cuela esto, pero al resto de gente que tiene un mínimo análisis no. Es decir, la OTAN se expande por ahí amenazando, sí, España, déjame entrar, que me toca acercar, no, Italia, me tienes que dejar, Moldavia, déjame pasar. No, esto no funciona así. De hecho, para empezar, para que alguien entre en la OTAN, lo último de todo es que todos los países de la OTAN acepten meter a ese miembro en la OTAN, a ese futuro miembro de la OTAN, ¿no? Pero es que antes de eso, el que tiene que presentar la solicitud es el propio país. O sea, es la propia Ucrania la que tiene que presentar la solicitud, ¿vale? Para entrar en la OTAN. Igual que en la Unión Europea. La Unión Europea no te pone una pistola aquí, no, presenta, ¿vale? Que me quiero expandir al este, ¿vale? O mueres. No. Yo, Ucrania, presento mi solicitud a la OTAN. Oye, que yo, Ucrania, estoy cerca de Rusia. Vale. A lo mejor en ese caso las negociaciones deberían ir. Oye, pues a lo mejor Ucrania no conviene ahora que entres en la OTAN, ya veremos más adelante. Oye, entras en la OTAN, pero llegamos a un acuerdo con Rusia de que no vamos a poner los misiles en la front, no vamos a poner los misiles en el Donbass, ¿vale? No los vamos a dejar ahí puestos, rozando con Rusia, vale. Esas cosas se pueden hablar. Pero desde luego que cada país tiene derecho soberano a elegir todos los tratados que quiere, a los que quiera adscribirse y lo que quiera hacer. O sea, es que tiene la soberanía para hacerlo. Y Ucrania, por estar cerca de Rusia, no es menos. Es decir, si Ucrania coge y le apetece entrar en la OTAN, porque se siente más seguro, porque quiere pertenecer a este grupo, o por cualquier historia, Ucrania tiene el derecho de hacerlo. Fin, ya está. Recordemos que en España fue en el 1982 vía referéndum, y hay un montón de países que entraron en el 1949, otros que entraron un poquito más tarde, otros que se han ido adscribiendo en la década de los 2000, pero que cada país es soberano de decidir si quiere entrar en la OTAN o no, o en cualquier otro tipo de organización. Entonces, por mucho que vaya avisando Putin de, no, es que ya habíamos pactado que no se ampliaría, que no sé qué, no, pero es que esto no tiene que pactarse. Es decir, ¿cómo puede pactar Putin con alguien? No vas a aumentar. Es decir, porque es que esto para empezar lo decide el propio país que quiera adscribirse a la OTAN y luego los demás votan. ¿De acuerdo? Y en la OTAN hay una serie de condiciones a cumplir. Si las cumples, ya está. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, esto es pura propaganda, ¿no? Y en el caso de que Putin no hubiera estado de acuerdo con esta decisión, lo más lógico y normal hubiera sido que empezaran con un juego de sanciones o con un juego de todas estas historias. Y aparte, no solamente dice esto dice que es en la actualidad, pero que luego Ucrania fue fundada por Rusia, por Lenin, no sé qué historias, de hace 100 años. Es que este juego no podemos entrar en él, porque entonces, ¿qué hacemos con España? Es decir, ¿recuperamos el mundo entero? ¿Recuperamos todo Sudamérica, salvo Brasil? ¿Recuperamos las Filipinas? ¿Recuperamos Cuba? ¿Recuperamos qué? ¿Todo? ¿Que era el imperio donde no se ponía el sol? ¿Qué hacemos con España? ¿Lo volvemos aquí? ¿Lo volvemos aquí tres Chinas? ¿Esto tiene algún tipo de sentido? Ninguno. ¿Qué hacemos con Italia? ¿Qué hacemos con Alemania? ¿Con el imperio alemán? ¿Qué hacemos con...? Es que la historia ya se escribió en cuanto a esto. Y ahora ya tenemos unas fronteras que son sólidas, que se respetan, en el que todo el mundo estamos de acuerdo que hay que defenderlas, algunos más que otros, pero bueno, que tenemos unas fronteras sólidas y que se quedan así, ya está, y que todos los países las aceptan y punto, ¿no? Entonces no podemos recurrir a esa retórica de estar todo el día diciendo... No, pero recordar que esto lo fundé yo, no sé qué, porque entonces nosotros, si nos volvemos al 1492, con Cristóbal Colón, que nos quedamos Estados Unidos también. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces,
Para mí, este mensaje es ilógico, o sea, no es que sea propaganda, es que no tiene sentido, porque cualquiera que usara esa excusa tendría el mundo entero para él, ¿no? Y luego el segundo mensaje, que es el actual, el de decir, hemos advertido a la OTAN 1000 veces y nos han dicho que vale, de que no se expanderán hacia más, ni un centímetro más al este, pero es que esto no es una decisión ni de Estados Unidos, ni de Clinton, ni de la OTAN, ni de nada. Esto es una decisión de que si Ucrania quiere entrar, manda la solicitud, ven los requisitos, si se cumplen puede presentarla y luego todos los países votan. Si quieren que entre o no, esto acarrea una serie de derechos y lógicamente de deberes y ya está. O sea, es que es tan sencillo. Como si Ucrania, ¿qué pasa? Y si Ucrania quiere pertenecer a la Unión, a la OTAN rusa, que tienen una defensa que son como unos 50 países, ¿qué hubiera pasado ahí? Podría elegir libremente ponerse ahí. ¿Qué hubiera hecho? ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Invadir Ucrania? ¿Por qué? Porque Ucrania libremente ha decidido pertenecer al otro sitio. No tiene ningún tipo de sentido nada de esto. Y esto es, en mi opinión, eh, a lo que se reduce el conflicto. Creo que Ucrania es un país perfectamente soberano para tomar sus propias decisiones y decidir en dónde estar. Creo que el tema histórico, pasados 100 años, también, pero imaginaos 500, ¿no? Es que el tema histórico ya pasó, ya se finí, ¿vale? Ya el mundo es como es actualmente y punto, ¿vale? Eh, y se acabó. Ya está. Entonces, todo lo que tenga que ver a partir de ahí con sanciones, tonterías estas que se ponen los países, que nos hacen subir a nosotros las criptos, pues bueno, pues que hagan el tonto y ya nos aprovecharemos nosotros, ¿no? Aunque, por desgracia, todo esto es a costa de la población. Y muchas veces la población es más pobre o cualquier historia. Pero entrar a invadir un país con tanques no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego está la parte de Europa. El papel que juega Europa en todo esto, ¿no? Que actualmente, para mí, esta es una Europa más reconocible. Recordemos que Europa ha sido el rey del mundo siempre. Es decir, hasta las guerras mundiales, Europa era Dios, ¿vale? Entonces luego llegó a Estados Unidos, productividad extrema y pum. Y eh, con una defensa extrema de todo el mundo y cogiendo y teniendo miles de embajadas en todos los lados. Y bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero Europa nunca ha sido esto, ¿vale? Pido yo que se invada Ucrania, o sea, que España, bueno, que España, perdón, que Europa, la OTAN o Europa en sí, mande tropas a Ucrania, ni de coña, ¿vale? Esto, hay gente que dice, ¡qué cobardes! No sé qué. No, 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 no. No nos mamemos, ¿vale? O sea, Europa no puede enviar, sobre todo la OTAN, no puede enviar tropas a Ucrania. Primero porque yo tengo la sensación de que estas sanciones son tan extremadamente duras y le sangrarán a Rusia tan rápido que la intención que tiene Europa es que esto se acabe cuanto antes, ¿vale? Esto acabe cuanto antes para poder revertir un poco las sanciones y que volver a ser mínimamente amigos, ¿vale? Pero España, bueno, España, siempre digo España, Europa y la OTAN no pueden enviar tropas allí porque Ucrania no es un país de la OTAN. Es decir, es que no pueden defender militarmente a un país en Europa. En Europa, es que no estamos hablando de Afganistán a tomar por culo, no, no, en Europa, aquí al lado de Polonia, no pueden defender militarmente a un país que no ha entrado en la OTAN hasta el momento porque no ha querido. Otra cosa es que les envíen apoyo armamentístico y que lo usen ellos. Todo tipo de municiones y que lo usen ellos, todo tipo de explosivos y que lo usen ellos, todo tipo de vehículos y que lo usen ellos, todo tipo de alimentos, todo este tipo de cosas, perfecto. Pero no está habiendo tropas, las tropas son las mismas, la gente que maneja esto es la misma. Si antes eran 100.000, ahora son 100.000. No son 10 millones ahora porque todos hemos mandado peña allí, ¿entendéis? Esto sería una declaración de guerra inminente y no tiene ningún sentido. Todo el mundo sabe que no puedes meterte con la OTAN ni con ningún país de la OTAN. Pero si no eres de la OTAN, claro, la OTAN no puede decir aquí, no, porque entonces nadie entraría en la OTAN. Es decir, si defiendo de esta manera tan fuerte a cualquier país que no sea miembro de la OTAN y que yo crea que tengo que defenderle fuertísimamente, nadie va a entrar en la OTAN.
y va a gozar de una posición espectacular, porque se va a llevar bien con un lado, se va a llevar bien con otro, y no va a entrar en la OTAN porque sabe que en algún momento lo van a defender. Entonces, no puede ser esto. Si quieres esta unión, necesitas entrar en la OTAN. Ahora bien, que lo de Rusia es una salvajada, si entramos aparte generaríamos una guerra de locos, no tiene ningún tipo de sentido. Le hemos metido todas las sanciones posibles por el culo, ¿vale? Pues ahora mismo Rusia is dead, ¿vale? O sea, no sé cuánto va a aguantar esto, pero ha muerto, ¿vale? Estas sanciones son excesivamente bestias y China se está manteniendo ahí en una posición muy equidistante, ¿no? China está ahí en plan que sí, que no. Está como a... Tengo la sensación que está ahí como ojo a visor porque sabe que le va a tocar esto con Taiwán y a saber si le toca con Hong Kong. Con Hong Kong solo tiene que esperar hasta 2047, pero está viendo cuáles son las reacciones de Occidente. Pero es que en este caso en China no entraría Occidente de la forma que ha entrado, ¿no? Es que esto jodería a Estados Unidos directamente. Lo de Ucrania no. Pero esto sí jodería a Estados Unidos directamente. Es decir, que China intente invadir Taiwán o intente recuperarla o lo que sea que quiera hacer, entra directamente en el tema tecnológico con Estados Unidos. Y Hong Kong, todo el tema bancario, todo el tema... Es que mil movidas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que China ahora mismo simplemente está expectante en la mesa a ver qué está pasando, ¿no? Pero claro, lo que decía, Europa no puede enviar tropas, ni la OTAN. Lo que sí puede hacer es apoyarles al máximo, es decir, pueden enviarles todo y que se defiendan. Y encima pueden apoyarles con sanciones que lo matan. Porque el SWIFT no lo mata. Lo mata que tengan los activos full congelados. Y no pueda usarlos para comprar el rublo, que no puede usarlos para rescatar a sus empresas. Es que no puede hacerlo, ¿vale? Entonces, para mí, la posición que están adoptando ahora es la correcta. Y luego, ahora hace falta preguntar ¿qué es lo que pasa en nuestras sociedades modernas para que, por ejemplo, en Europa hayamos sido tan pasivos con absolutamente todo cuando estaba claro que esto era negativo, ¿no? Alemania depende full o prácticamente full, aunque yo diría que del todo del gas de Rusia. Tenemos una política ultraverde en cuanto a energía. Todo es muy bonito, todo es muy... Vamos a mejorar, todo es muy al futuro, limpio, ¿no? Pero creo que Europa ha tenido el ego suficientemente grande como para creerse el centro del universo. Es decir, para empezar, en temas de contaminación, lo que hace Europa, en Europa somos 500 millones de personas. Tenemos a la India, con no sé cuántos eran, 1000 y pico millones. ¿Cuántos son en China? ¿Cuántos son en Bangladesh? ¿Cuántos son en Estados Unidos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en Rusia? Es que os estalla la cabeza. Obviamente, ¿no? Y creo que hemos pecado de todo esto y ha habido muchos países que se han aprovechado. No hemos querido ser soberanos energéticamente. ¿Vale? O no soberanos si no puedes, pero no depender de uno solo. ¿Vale? Los grandes hemos querido hacer esto, una transición ecológica. Todo este tipo de historias. Y al final, mucho buenismo que nos ha llegado a hacer pensar que vivimos en un mundo de 500 millones de personas llamado Unión Europea, o Europa en general, en el que hay paz, hay un conflicto, oye, te falta dinero, te lo tengo que prestar, el Banco Central Europeo, oye, conflicto entre países, oye, tú tienes mucha inflación, tú muchos impuestos, tú pocos, los temas del primer mundo, ¿no? Pero se nos olvidaba que hay otros 6.500 millones de personas que no tienen nuestra forma de pensar, ni muchísimo menos. Y pensábamos que teníamos nosotros que hacerlo, pues porque sí, por mensaje divino, ¿no? Y creo que nos hemos adelantado en la materia de energía muchos años a cuando esto tenía que pasar. Es decir, que hay que hacer algo contra el cambio climático y que al final el cambio climático nos perjudica a todos. No se nos olvide, que nos perjudica a todos. Por supuesto. Pero que a lo mejor se tenía que haber hecho otro tipo de apuestas. Centrales nucleares, coger y no depender solamente del gas de uno o dos sitios, intentar ser más independientes y no una apuesta a fuego por la electricidad, por las renovables, por todo ese tipo, porque el viento no va a soplar todo el día, el sol no va a lucir todas las mañanas ni todas las tardes. Entonces, ha habido una corriente en Europa de todo este tipo de cosas en el que nos hemos hecho realmente vulnerables, ¿no? Quitar todos los presupuestos en defensa.
Nos hemos vuelto realmente vulnerables. Ni una gasificadora. En España sí, por ejemplo. En Alemania ninguna. O una. No sé. No. Estaban haciendo una y ni la acabaron, ¿no? O sea, pensábamos que el mundo era bueno. Por naturaleza, ¿no? Porque como nosotros vivíamos aquí, de puta madre, con nuestro Movistar ahí, con el fútbol, con nuestra luz, con nuestra comida en el supermercado, que sí, que sube el alimento. Pero ¿a cuánto te sube la pechuga de pollo? Una pechuga de pollo de 30 céntimos a 35. Bueno, pues vale, pues ha subido un 20% la pechuga, sí, pero tampoco me voy a morir, ¿no? Hay regulaciones, hay gobiernos, hay una socialdemocracia. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y creo que hemos ido pecando de todo esto y hemos perdido mucha soberanía. Y yo tengo la sensación de que gracias a esto Europa va a recuperar soberanía. Y habrá que ver si esto puede tomar dos caminos. Es decir, uno, que Europa decida revertir en parte toda la agenda esta 2030, toda la limpieza, que en el 2050 todos los coches sean eléctricos, que todo este tipo de cosas, decide revertir así y decir, gente, vamos a ver, que mientras nosotros estamos discutiendo de esto, aquí se está muriendo peña, aquí hay gente que se nos quiere, que quiere entrar por nuestras fronteras a miles, y nosotros estamos aquí que si esta tontería, que si esta otra, que sí, que descarbonizar la economía es algo que todos queremos. ¿De acuerdo? O sea, es que es algo, es el avance, ¿no? Pero hay algo que no se dan cuenta los políticos y es que el descarbonizar la economía es una cosa en que sociedades capitalistas llega solo. El problema es que no lo estamos en una sociedad capitalista, ¿vale? Pero en sociedades capitalistas llega solo porque el avance llega, porque se quieren las empresas quieren empezar a gastar, tener menos gastos variables, que cuando no los tengan, para no utilizar carbón, utilizar electricidad, que cada vez producir electricidad de forma más barata para poder vender su producto y sacarle más margen. Esto al final acaba pasando. Lo que pasa es que no dejamos al mercado actuar, ¿no? O sea, siempre tenemos que intervenir y tocar, ¿no? Pues quién sabe si Europa hará esto, o si por el contrario, cuando acabe todo esto, o por lo menos se olvide, cogerá y dirá que no. Que no solo vamos a hacer esta agenda, sino que vamos a ir mucho más fuerte. Y además, el objetivo va a ser el triple de lo que habíamos marcado. Depende, yo creo que no. Yo creo que va a ser un poquito quizás al revés. Y todos tenemos un objetivo común, que es este. Lógicamente, mantener el planeta está de puta madre, pero con cabeza. Es decir, no podemos coger y de repente, de la noche a la mañana, en cuestión de una década, creernos Jesucristo y querer avanzarlo todo a unas velocidades increíbles cuando ni siquiera tenemos la tecnología para hacerlo, ni los costes, ni nada. O sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que va a ganar soberanía Europa, intentará volver a ser un poco lo que era, tengo la sensación, y a partir de aquí a ver qué pasa, ¿no? Pero vamos, como digo, en resumen, Rusia no solamente no puede utilizar la justificación de que esto era suyo, que lo fundó, toda esta historia, porque entonces todos los países podríamos hacer lo mismo. No tiene ningún sentido. La historia es la que es y la realidad actual es la realidad actual. Y luego, en segunda parte, joder, tenemos a Ucrania, que tú no puedes invadir un puto país porque, para empezar, no puedes invadir un país porque sí. Es un país, dices que es una isla, es que no lo sé, pero es que un país de aquí de Europa, es que estamos locos, ¿no? Y ya no solo eso, sino que la excusa a todo esto sea que la OTAN no pueda alargarse como si Ucrania no fuera soberana para decidir lo que le saliera de los cojones. ¿De acuerdo? Es que por poder decidir, cualquier país podría incluso decidir lanzar una bomba. ¿Entendéis? O sea, tú tienes la libertad de hacerlo. Luego, las consecuencias son las que son, pero puedes hacerlo, ¿no? Pero es que aquí la soberanía la tiene. Es decir, yo quiero pertenecer a esto y ya está. Yo tengo la decisión de pertenecer. Y aquí tu opinión vale mierda. Es decir, tú, Rusia, si no quieres, si quieres hacer otra cosa por otro lado, perfecto. Pero yo podré también hacer mi cosa por otro lado, con el tuyo, con el suyo o con el de aquí, ¿no? Ya está, creo que es así de sencillo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado esta reflexión. Un vídeo un poquito largo, pero me apetecía aclarar bien y con todo este contexto saber un poquito a dónde vamos a ir, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, siempre nos vemos en el siguiente. Que vaya bien.